Buenas tardes, Ivana y Orlando. La verdad que veía las imágenes del mar y me encantaría estar ahí, pero bueno, aunque sea un poquito cerca virtualmente. Y sí, te acercamos un poquito y vos nos acercás esta información particularmente que es tan importante, ¿no? Para tantas familias monomarentales de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que mantienen solos a sus niños y niñas y adolescentes en sus casas y que hay que, ustedes desde la Cámara de Diputados tienen que empezar a hacer estas cuestiones para acorralar a quienes deberían cumplir con la cuota alimentaria sin ningún tipo de estas situaciones, ¿no? Que, ¿cómo surge esta modificatoria de una ley que ya es muy nuevita además, ¿no? Sí, esta ley, bueno, cambia artículos de los códigos en relación al procedimiento en los casos de deuda. Ahí se me escucha bien, porque se escucha un poquito de eco, Sí, pero sí, te escuchamos entiendo que se bien. escucha bien, ¿no? Es una ley, la primera de este paquete de dos leyes que se implantaron las reformas más importantes el año pasado, y es la que introdujo el término índice de crianza en esto de los alimentos y le dio una herramienta a los jueces y las juezas y a los abogados y abogadas, por supuesto, para poder marcar un monto, ¿no? Porque ¿cuánto es lo que, más en tiempos de crisis, ¿no? Necesita un chico, una chica, un adolescente, como decían, para vivir? ¿Cuánto necesitamos las madres? Y digo las madres porque es una ley que tiene perspectiva de género, porque como decías vos, Ivana, la realidad indica que el mayor porcentaje de hogares monomarentales es las madres a cargo, valga la redundancia de la palabra, y también el mayor porcentaje de personas que adeudan la cuota alimentaria son varones. Con esto, obviamente, lo repito, como repetimos muchas veces, quienes invitamos estos temas, no implica que haya varones y muchísimos, y ojalá sean cada vez más, que cumplen con ese deber, pero la realidad es que es una ley con perspectiva de género porque las más perjudicadas en esto somos las mujeres y sobre todo los niños, ¿no? Porque quienes tienen el derecho de ser mantenidos por ambos progenitores son los niños, ¿no? Esta ley, la primera, como decía, lo principal que introdujo, las dos fueron aprobadas por todos los bloques, esto es importante, fueron iniciadas por el bloque oficialista en la provincia de Buenos Aires, pero fueron respaldadas por todos los bloques, porque es un tema del cual hay consenso, en el cual hay consenso, más allá de particularidades, hay consenso. Introdujo el tema del índice de crianza, ¿no? Esto de, bueno, un índice nuevo del INDEC que fue incorporado por el organismo para ver cuánto sale los alimentos. Cuando hablamos de alimentos ya sabemos, pero lo repetimos por las dudas, no hablamos solamente de comida, sino también de vestimenta, actividades, tareas de cuidado. Eso me parece fundamental, ¿no? Remarcarlo, porque en este índice de crianza por parte del INDEC no solamente está calculado por mes cuánto se gasta y también obviamente por edad, algo muy importante porque no es lo mismo lo que gasta o lo que gastamos en nuestras casas con un bebé que con un adolescente. Es importante esto, ¿no? Las tareas de cuidado no remuneradas que no son evaluadas en este sentido, ¿no? Y que muchas mujeres no pueden quizás ingresar al mercado laboral porque tienen que hacer las tareas de cuidado o a veces son delegadas a otras mujeres de las familias, ¿no? Entonces me parece que eso es súper interesante, Total. ese índice que se ha empezado a calcular a partir de ahora. Las tareas de cuidado son el 14% de nuestro PBI, o sea, es el insumo más grande, el porcentaje más grande de nuestro PBI, sin embargo, no están contempladas como eso, ¿no? Incluso son más grandes que la industria en nuestro PBI, sin embargo, todavía falta un montón en relación a eso. Pero ponerlas en valor con este índice, más allá de que muchas veces en muchas familias o muchos progenitores incluso no tienen los recursos para poder abordar digamos, pagar lo que este índice dice, la realidad es que por lo menos es un número que nos da la perspectiva, nos ancla. Y es un número que también es base, ¿no? Para las familias o las Totalmente. personas que tienen más recursos, bueno, de ahí para arriba. Pero Claro. es un número que pone en valor y cuantifica, porque muchas veces en las cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género y demás, es importante, ¿no? El número, el valor, cuánto sale, cuánto es objetivamente, más allá de lo que uno piense, lo que una piensa en relación al tema, ¿no? Poner el número y poner, como decían hoy, lo del tema de los partidos y demás, poner cosas objetivas para que se pueda llegar a una solución más justa, sin más allá de la voluntad del juez o de la jueza, que siempre hay un margen, obviamente, por eso la importancia de formar a los jueces y a las juezas en perspectiva de género y al Poder Judicial, pero sí nos da como nos contiene
en relación a lo que es justo, ¿no? En ese Imagino que, sentido, también la primera ley lo que hizo es favorecer algunas instancias de notificación, permite que la mensajería instantánea como el WhatsApp sea una vía, muchas veces con las cédulas y demás, las abogadas nos pasamos meses intentando notificar y en estas causas, bueno, no, en los casos de alimentos, el juez, la jueza puede autorizar que la notificación sea por WhatsApp. Lo mismo que le pone un plazo a los organismos públicos y privados para contestar. Bueno, tal persona trabaja acá, gana tanto en la prueba informativa, como para poder llegar a una solución más justa, ¿no? Y más rápida también, que a veces vieron esto de la justicia y los tiempos de la justicia. Bueno, Tal en cual. estos casos muchas veces no se puede esperar. claro, hay casos que, por ejemplo, el padre es como que se desliga del tema porque pasa una cuota, pero que no es significativa, es un monto al azar y que a veces es más, es menos. Con esto se le pone un número, como bien decías, y de ahí, desde esa base, se parte después hacia cuál es el real ingreso que tiene ese padre y cuánto le corresponde en base a sus ingresos. Pero además de eso hay un índice mínimo, ¿no? Total, total. Hay un índice que es el índice de crianza, que es lo que aproximadamente sale en un determinado mes en nuestro país, como decía Ivana, criar a un chico, ¿no? Obviamente que eso después hay que ver la situación y demás, no es que es algo automático, pero sí nos ancla en un número. Y después lo más importante de la ley que se aprobó la semana pasada es, primero, que el tema de la inscripción en los deudores alimentarios morosos, esto es a partir de la primera cuota Eso es muy no importante. paga, Sí, sí. eso es importante. Porque antes se esperaba, quizás con esta modificatoria, lo que se viene a hacer, ¿no? Es que lo vas a explicar mejor que yo. Antes se esperaba que pasen determinadas cuotas. Ahora, a la primera impaga ya ingresan el registro, ¿no? Exacto, sea provisoria o sea definitiva, según la instancia que se esté en el proceso, pero no hay, digamos, hablando en criollo, no hay tutía y a la primer cuota está impaga, ya está inscrito en el registro. Y esto también, otra cosa de las más importantes, para no ser engorrosa con la ley, pero la responsabilidad solidaria también con los empleadores, las empleadoras de la persona deudora, en Fundamental. caso de que no no se produzca la información o no se pague la cuota, son responsables, no se debite lo necesario, digamos, en los casos obviamente de trabajo en blanco y demás, también son responsables. También una cosa muy importante de este último proyecto, que ya es ley, es los requisitos para los deudores poder acceder a créditos y demás. Bueno, si están en el registro, no podrán acceder a créditos, renovar los créditos, planes de financiamiento y demás, obtener concesiones, permisos, licitaciones, y una cosa muy importante es el tema de la candidatura, ¿no? Será obligatorio a la hora de asumir un cargo de funcionario, magistrado o candidaturas, el tema de no estar inscriptos en el registro. Un Bueno, certificado. qué interesante pasa esto, ¿no? Ahora que está tan en la boca de todos y muchos varones, hablo en masculino porque son muchos varones, el tema de la ficha limpia, ¿no? Parece que la ficha limpia sirve solamente para algunas cosas, pero cuando no pagan la cuota alimentaria de sus hijos, no. Entonces me parece que esto está muy Total. bueno, sí. En el caso Total, de... Sí. las leyes también le dan al juez digamos, vieron que el juez tiene, o las juezas tienen ciertos marcos por donde moverse, bueno, adoptar cualquier medida razonable para asegurar el pago. Y por eso aparecen estos fallos, ¿no? O estas medidas como lo de, no sé, una persona que no pudo entrar al recital de la Mona Jiménez, son cosas que por ahí son novedosas, o los partidos de fútbol, o hace poco salió un fallo en relación a que la hacía también acreedora a la novia del progenitor, porque se encontró que el progenitor se había sacado bienes a favor de la novia para justamente evadir. Entonces, bueno, el juez puede, obviamente con pruebas, porque siempre que hablamos de estas cosas no es que, directamente al pobre progenitor le sacan derechos. No, Totalmente. es cuando se dan determinadas cuestiones, poder tomar medidas para que se cumpla el deber, ¿no? Porque muchas veces también, yo como abogada de familia, ocurre que una cosa o la otra, y le pago siempre la cuota, entonces tiene que dejarme tenerlo tal día y tal día, pongo ejemplos. Sí, sí. No, bueno, el tema de que los dos progenitores puedan ver y compartir tiempo con sus hijos es real y es un derecho.
por un lado. Y por otro lado, hay deberes. Los Y los deberes, deberes total. son hacerse cargo de la educación, de los alimentos, de la vestimenta y demás. Y bueno, obviamente uno, por ahí como madre o como padre, dice, ay, pero ¿pueden estar regateando en eso? Y sí, si vemos la realidad, Sí. quizás también se mezcla mucho cómo sea el vínculo, cuando hay por ahí matrimonios o parejas que se separaron mal, muchas veces las monedas de cambio son los hijos o cuando se le pasa a los hijos. Y, y bueno, esto viene justamente, es una ley con perspectiva de género, pero sobre todo con perspectiva en las infancias y las adolescencias, Y en los que son quienes en casos definitiva terminan sufriendo. de las personas que, a pesar de todas estas imposibilidades y todos los mecanismos que tratan de acorralar, ¿no?, justamente al deudor, si así persiste la deuda, ¿existe una multa por esta falta grave? ¿Y de Sí. qué monto estamos hablando? No, bueno, eso depende todo, el monto, las multas y sanciones existen, pero depende de cada caso particular, digamos, de cada caso particular, porque depende mucho también el ingreso de qué montos o de qué situación Y económica estamos del hablando en tiempo caso de adeudado protesta. también, porque por ahí puede pasar todo un año sin pasar alimentos. Imagino que ahí se hace un cálculo de cuánto debe Sí, y hay una No, y multa. aparte, evidentemente, esto para dar algo entendido, ¿no? Pero evidentemente plata no quiere entregar el deudor. Evidentemente existen también este tipo de estrategias para acorralarlo con distintas acciones como esto, de que no vaya a un recital, que no vaya a la cancha, ¿no? Con distintas acciones particulares que me parece Que no puede acceder a subsidios, que no leía. pueda acceder claro. exactamente, ¿no? Claro, claro. A ver, cuando no hay plata, digamos, por parte, también se puede ir, como daba el ejemplo hoy, o hacia los abuelos, o bueno, hay diferentes, según cada caso, Ujú. personas a las que se le puede reclamar la cuota. Pero muchas veces no hay voluntad. O sea, muchas veces hay Total. regateo y no hay voluntad. Sí, Entonces, sí. para eso, la única manera es darle más lugar a la justicia para poder novedosamente ir hacia prohibiciones que en realidad escapan casi de lo adulto, ¿no? Porque decir, bueno, si te prohíbo ir al recital de la mona, vas a Totalmente. pagar. Y bueno, sí, a veces ocurre de ese modo y la justicia de familia, la justicia en general, pero la de familia tiene que tener una perspectiva que trascienda el espíritu o sí, que vaya con el espíritu de la ley, que trascienda la letra dura de la ley y que permita ver cada caso particular y ver cómo se puede llegar a un acuerdo, porque en definitiva es un expediente, pero que trata de vidas y de vidas, sobre todo los privilegiados, ¿no? Que son los niños. Totalmente. Bueno, Paz, para cerrar un poco, hacemos un repaso. Ante tanta movilización que hubo a nivel nacional con estos casos, ¿no? De la Mona Jiménez, el recital de la Mona Jiménez, del caso de la cancha, la ciudad de Buenos Aires parece que también está diciendo, cierto que nosotros también tendríamos que tomar decisiones sobre esto. Parece que también están tomando como ejemplo la provincia de Buenos Aires con esta ley que tiene lugar hace poquitos días nada más. Repasemos entonces. Esta modificatoria nos mejora la introducción, ¿no? El inicio, ¿no? De por qué aparece el hombre en el registro, que es apenas una cuota adeudada. Estamos en lo cierto. Exacto. Bien. Sí, Sanciones, sí, otro tipo de sanciones y multas. exacto. Perfecto. ¿Qué otras Y cosas los más? tiempos, los tiempos Los de tiempos, respuesta. el tema de después, WhatsApp, El, decía el ella. tiempo El mínimo. tema, la ley anterior, en realidad es como un paquete que salió una el año pasado y una ahora. La anterior facilita el tema de los tiempos con el tema de la aprobación de la mensajería instantánea para notificar Para notificar. y también el tema de que les da menos plazo a los organismos públicos y privados para contestar acerca de la situación laboral del demandado, ¿no? Del que está Bien. incumpliendo. Bien, todo lo que tenga que ver con responsabilidad solidaria y aprobaciones También con crediticias en responsabilidad general. solidaria, Bien, exacto. bien. También para También instituciones esto de, públicas, ¿no? Para poder pertenecer, ¿no? A algún cargo, como decías vos recién. exacto, eso es una de las cosas más importantes, también desde la perspectiva que decías vos recién, ¿no? No solo nosotros para acceder a un cargo o a un trabajo tenemos que mostrar el índice, el tema de los antecedentes penales, por ejemplo. Bueno, esto también, digamos, no estar en el registro también es importante a la hora de acceder a un cargo público, de magistrado, de candidato, etcétera, de diputado, de senador.
o de lo que sea en el Poder Ejecutivo, porque bueno, es un incumplimiento grave, es una falta grave, eso sí también lo dice la ley. Muy bien. Ahora, en el caso de una mamá, ¿no? Estamos quizás en este momento con la presencia en la tele de una mamá joven, completamente sola y que no tiene ningún tipo de asesoramiento. ¿Cuál es el primer paso que esa mamá, que no tiene ningún aporte de su progenitor, el padre, de la criatura, cuál es el primer paso, algo tan básico como esto, a dónde recurre, a dónde va para empezar a gestionar esto? Mira, primero, creo que ante todo, más allá digamos, el paso posterior sería a dónde va, es saber que es su derecho. Y saber, porque muchas veces te dicen, sobre todo las mujeres, ¿no? Que nos creemos que podemos porque terminamos pudiendo, creemos, bueno, yo, la verdad, yo tuve muchas personas que vienen y me dicen, no, en realidad yo no quería reclamar, porque yo pude sola y puedo sola, pero ahora me dijeron, sí, hay que reclamar porque es un derecho, y es un derecho no solamente para la madre que está criando, sino sobre todo para los hijos. Entonces, más allá de que sea mucho o poco lo que pueda dar el progenitor, la verdad es que es un derecho. Así que primero saber, el primer paso es reconocer como acreedoras de este derecho, digamos, como beneficiarias de este derecho y que es un derecho que es nuestro y que no tiene nada que ver con el resto de cosas, digamos, como decía hoy. Saber que más allá de lo que haya pasado, que yo haya terminado la relación, digo cosas que suelen pasar en el estudio, que yo haya terminado la relación, que mi hijo, no sé, no lo quiera ver al papá, incluso eso, es el deber del papá y de la mamá, digamos, pasar la cuota alimentaria o cubrir la cuota alimentaria. Y luego, bueno, depende obviamente, si la persona que tiene que reclamar no tiene recursos, hay, hay asesorías gratuitas que pueden presentarse, que están en cada jurisdicción para poder ir, en este caso, yo estoy en La Plata, es en tribunales, y se puede ir a una asesoría gratuita, ustedes lo sabrán en su jurisdicción, y si no, bueno, buscar un abogado o una abogada que tenga esta perspectiva, ¿no? De género y que pueda, y que esté, digamos, en la vanguardia de estas leyes como para poder saber que hay que reclamar, que en general son los abogados que nos dedicamos a estas cuestiones. Perfecto. Y entender, acá en el Partido de la Costa nos pasa que tenemos una presencia de género y diversidad muy marcada, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Y que en este sentido, en la oficina de género de la Municipalidad de la Costa, funciona obviamente esta oficina en donde se va a reclamar por esto y automáticamente empiezan a tejer las redes desde género, porque tenemos que reconocer también que este es un tipo de violencia de género, ¿no? Que es la violencia económica. Entonces, a partir de ahí, total, bueno, desde la municipalidad acá de la Municipalidad de la Costa y el área de género en particular, se tejen las redes pertinentes en ese sentido para las que lo necesiten. Ivana, te iba a decir eso, que bueno, yo sé el trabajo que tienen ahí en el municipio y es central, no hay que dar nada por hecho, no en todos los municipios pasa lo mismo. No, totalmente. Ese primero, y también la red, ¿no? El contar. Dije esto de ser conscientes porque parece una obviedad por ahí para las personas que trabajamos en esto, pero en general hay muchas personas que no son conscientes que es un derecho que se les está siendo vulnerado y que les corresponde. Entonces, saber que es un derecho es lo primero para después poder recurrir a las redes que se tengan. Por suerte ustedes tienen un trabajo municipal muy importante en el tema y eso me parece como central a la hora de poder, digamos, hablar de estos derechos, ¿no? Paz, un placer tenerte por acá. Por supuesto, nos quedaríamos muchísimo tiempo charlando con vos porque este es un tema lamentablemente muy extenso, que tendrás un montón de cuestiones para contarnos. Pero bueno, cuando andes por la costa, ya sabés que acá Canal 11 tiene las puertas abiertas para vos. Bueno, gracias y estoy a disposición. Espero que haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias.